empezó a desarmar todo. Usted no puede disculpar para que termine la exposición y después ustedes puedan preguntar. Gracias. Porque si no se nos descoordina un poquito, ¿no? Perdonen, pero... Entonces, ¿usted qué espera? ¿Que yo conteste? No, el tema que iba a desarrollar usted y después que ya le pregunten. Preséntese y qué área. Doy una respuesta breve sobre INEFOC por un tema de atender la pregunta. Nosotros creemos que INEFOC tiene una tarea muy importante para realizar, pero tiene que focalizarse mucho más, sobre todo en aquella gente que tiene la necesidad de tener una primera experiencia laboral, en el caso de los jóvenes. En los jóvenes menores de 25 años, la desocupación está en el 25%, cuando la desocupación general está en el 8%. Y entonces hay que focalizar mucho más en aquellos grupos que son más vulnerables a la hora de conseguir un trabajo y sobre todo a la hora de conseguir su primera experiencia laboral. Ahí es donde pensamos que tiene que concentrar mucho más sus programas y sus recursos. ¿Quién iba a seguir con la charla? Con Marcos del área social, adelante, sí. Sí. Mi nombre es Pablo Bartol, yo estoy a cargo del área social de los equipos técnicos. Luis ha dicho una y mil veces una idea que ordena todas las ideas en el área social, y es, primero, los últimos de la fila. Primero, aquellas personas que están realmente más necesitadas, que están en una situación de indigencia grave. Estamos pensando en la gente que está en los asentamientos, por ejemplo, porque la carencia de una habitabilidad mínima, digna, decente, condiciona mucho el desempeño para aprovechar el resto de las políticas sociales. De la pobreza lo que saca adelante son las políticas sociales universales, tanto la educación como la salud, como las oportunidades laborales, la seguridad social y también las condiciones de vivienda. Pero la vivienda tiene una peculiaridad, que cuando no están las condiciones mínimas de habitabilidad, las personas les cuesta mucho aprovechar el resto de las oportunidades. Por ejemplo, en las escuelas de contexto crítico hay un 20% de los niños que faltan un día por semana a la escuela. Entonces, la política social educativa está instalada, está la escuela, está la maestra, está la silla esperando al niño y el niño no está. Y entonces le es muy difícil a ese niño aprovechar esa educación que le ofrece la sociedad para poderse insertar en el mundo del futuro. Y por lo tanto para poder adquirir las capacidades que necesita para ir generando el día de mañana sus propios recursos y desarrollar su proyecto de vida. Y entonces lo que pensamos es que primero hay que atender esa emergencia habitacional que hay, y hay que empezar atendiendo sobre todo los reclamos inmediatos que tienen los distintos barrios. Nosotros hemos propuesto la creación de mesas territoriales de trabajo en esos asentamientos. Hay una organización social que se llama Techo, que se encarga de soluciones a habitaciones de emergencia. Ellos han relevado unos 650 asentamientos en todo el país. Nos dice que unos 250 tienen creada esa mesa de trabajo territorial y hay unos 400 que todavía no la tienen. Ahí va a haber una tarea primordial en constituir esa mesa de trabajo territorial, porque las personas cuando se unen y empiezan a trabajar juntas pueden señalarle al Estado cuáles son las urgencias más grandes que tienen. Y se puede atender por parejo a todo el mundo y con cierta equidad territorial, es decir, a todos los departamentos por igual y sobre todo en aquellas áreas más vulnerables, la necesidad que la propia población nos está señalando. Habrá programas de vivienda, pero todos sabemos que son de una inversión muy grande y el Estado en eso va a un ritmo que va por detrás de la necesidad. Pero hay después necesidades emergentes que son gravísimas. Es una realidad que hay mucha gente que para salir de su casa pasa por un sendero, al lado de una cuneta hay aguas hervidas y cuando llueve eso se desborda y le inunda todo el sendero porque tiene que salir. Y hablando mal y pronto, la gente para salir al trabajo tiene que pasar por el río de la Caca. Y va con esa condición al trabajo o el niño a la escuela, y ahí es donde es discriminado por primera vez, cuando ven que viene con esa circunstancia, que viene con ese grado de vulnerabilidad de sus derechos, que ni siquiera tiene un lugar digno por donde salir para ir a la escuela, y aunque su madre lo haya bañado, tiene la túnica limpia y todo, tiene que pasar por lugares que son realmente indignos. No puede ser todos los días, por ejemplo en el Perea Rosell, el hospital de la maternidad que hay en Montevideo, todas las semanas salen 2 niños que van a vivir a una casa que tiene piso de tierra.
todos sabemos la propensión a las enfermedades de un niño, de un bebé recién nacido, y sabemos que los pisos de tierra que se inundan, que se llenan de humedad, atentan gravemente contra la salud de esos niños. No podemos permitir que en Uruguay haya niños que aprendan a gatear en el barro adentro de su casa. No lo podemos permitir. ¿Ya hay un sistema de vivienda proyectado, propuesto? Hay una propuesta de construcción de vivienda, por supuesto, hay una propuesta de apoyo a las organizaciones que trabajan en los barrios, pero sobre todo vamos a trabajar con estas mesas de trabajo territorial para que desarrollen sus proyectos para atender las emergencias primeras. Porque mientras que se van construyendo viviendas, esta semana, mañana mismo, por ejemplo en Maldonado se termina de mudar el asentamiento del Placer, toda una obra hecha solo con recursos de la Intendencia de Maldonado, que termina de mudar 400 familias que había en el Placer, y va a ser en ese lugar un gran parque para todas las familias. Y entonces esa es una solución definitiva y muy buena, pero que tiene un ritmo. Por ejemplo, a continuación ya antes de fin de año se empieza a mudar el barrio Kennedy, otro asentamiento famoso de Punta del Este, que se empieza a mudar a casas nuevas, y le va a llevar 5 años mudar las 500 familias. Entonces sabemos que esa es la mejor solución, pero tiene un ritmo lento para atender la emergencia primera, que es las condiciones básicas de salubridad en la que viven unas personas que están dentro de una casa de chapa y con piso de barro. Tenemos que hacer ese programa basados en lo que nos vayan diciendo las mesas territoriales. ¿Por dónde empezamos? Esta semana estuve en el barrio de La Boyá, en Montevideo, pero también hace un mes estuve en Antena 35 en Paysandú. Son situaciones de denigración humana, donde los excrementos humanos pasan por adentro del terreno de una persona al de la otra. Y me decía una persona, yo no puedo salir a este pedazo de patio que tengo aquí en mi casa, ni siquiera tomar mate, y ahora en verano ni siquiera puedo estar dentro de mi casa porque todo ese olor se me mete para dentro de la casa. Entonces el Frente Amplio ha dejado a muchas familias, a muchos uruguayos, a miles, hay 192.000 viviendo en asentamientos según el cálculo que hace Techo. Hay 190.000 personas viviendo en asentamientos, pero muchas de ellas viven en situación de indignidad total. Y el Frente Amplio es la realidad, los ha abandonado. Y en Paysandú, a todas esas personas de Antena 35, o si quieren ir a Artigas, a Cerro Ejido, o Pintadito, o podemos ir a Bella Unión, El Farolito, o podemos ir a Las Piedras, barrio Las Piedras en Bella Unión también, y tantos otros barrios donde la gente vive en situación de indignidad, donde hay inundación y el agua le llega, me decían el otro día, hasta el segundo bloque de altura. Y uno ve los muebles tirados afuera de la casa porque se pudrieron y los tiraron, y tienen la ropa que tenían, la tienen arriba de las propias camas. Y así es como viven miles de uruguayos en Uruguay. No podemos permitir esta desidia que ha tenido el gobierno del Frente Amplio, mientras que, como veíamos el otro día, en Paysandú hay un horno que se compró hace 6 años, que está embalado, costó $80 millones. Con ese dinero se resolvía el problema de todos los asentamientos de Paysandú y Salto. Y entonces no podemos permitir que esas inversiones pésimamente hechas. Ayer salió el dictamen de un tribunal de lo civil que condena al Estado a pagarle a OAS por una obra que casi no construyó, de la regasificadora, $13 millones. Y así se van, es 80 por acá, 13 por acá, y el Frente Amplio ha perdido el sentido de la dignidad que tienen las personas, y el dinero se les ha ido, y son millones y millones y millones de dólares que se han despilfarrado, mientras que tienen las personas más vulnerables viviendo en situación de total indigencia. ¿Una pregunta? No. Falta...